Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la revista Corredor. Hoy, además, un tanto especial porque es el último de este año 2021, de este podcast que nació a lo largo de 2020, prácticamente antes de que comenzara lo peor de la pandemia, que estuvo durante todos esos meses con vosotros, y durante este año 2021 de forma completa. Un año completo para este podcast de Corredor que toca su fin en este 2021 con una persona que recuperamos porque hacía bastante tiempo que no pasa por este podcast, pero que va a ser el que ponga el broche de oro, por tanto, a este año del podcast de la revista Corredor. No es otro que Martín Fiz, el jefe, que hoy va a hacer balance de este 2021, no solo en lo personal, sino también en el mundo del atletismo, el de élite y el popular, cómo lo ha visto y cómo espera él que se den las cosas en el año 2022. Y después tendremos, como siempre, y en este caso también, por última vez este año 2021, nuestra sección de entrenamiento de trail con Juan Carlos Granado, antes de cerrar con el gran Óscar Alonso de 72 kilos. Este es nuestro último especial episodio de este año 2021, que esperemos que os guste y que disfrutéis. Así que, sin más dilación, arrancamos. Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Lo hemos anunciado al comienzo de este episodio, el último del año. Vamos a contar de nuevo con el jefe, con Martín Fiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Pues bien, ya despidiendo un año que a nivel personal tengo ganas que se vaya, y a nivel deportivo pues ha sido un año, yo creo que bastante intenso, con Juegos Olímpicos y con vuelta a las competiciones, a las maratones aquí en España y en todo el mundo. Sí, así que vamos a hacer balance. Estábamos pensando quién es el mejor dentro del staff de Corredor para hacer el balance. Bueno, pues nuestro jefe, aquí el boss, Martín Fiz, que llevaba una temporada sin aparecer por este episodio, pero claro, en el especial, en el último, tenías que estar, Martín. Así que vamos a empezar con ese balance. No sé si quieres empezar por la parte personal, digamos, cómo te ha ido a ti a nivel personal, porque ha sido una última parte del año bastante dura, o quieres empezar por lo otro, por las maratones internacionales, por la élite, por los Juegos Olímpicos. ¿Por qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Bueno, en principio, los podcasts, el Corredor me ha metido un poco ahí en la nevera para salir ahora en pleno invierno y en pleno final de año. Voy a empezar un poco por lo que ha sido en lo deportivo, ¿no? Como digo yo, Luis, vamos a despedir un año que no debiera haber sido un año olímpico, pero por culpa de lo que todos sabemos de la COVID-19, pues se ha trasladado del 2020 al 2021. Y a partir de ahí, pues este año nos han dejado varias sorpresas. Pues, por ejemplo, a mí una de las sorpresas ha sido el italiano Jacob, que aunque no es Bolt, pero ha sido el más rápido en la final de los Juegos Olímpicos, en la prueba de 100 metros. ¿Quién le iba a decir que un italiano iba a ser campeón olímpico en 100 metros cuando siempre los jamaicanos y los estadounidenses han dominado esta disciplina? En lo que se refiere a mi disciplina, que es el maratón, Eliud Kipchoge, pues vimos que en Sapporo, en vez de Tokio, se disputó en Sapporo, acojonó a todos sus rivales, y en lo que parecía ser que lo iba a tener muy difícil, pues lo tuvo bastante fácil y ganó su segundo oro en lo que se refiere a la prueba de maratón. Ha habido otros grandes en los Juegos Olímpicos. A mí me ha gustado mucho Julimar Rojas en triple. En los 400 metros vallas hemos visto al noruego Garjon como hacía récord del mundo de 400 metros vallas, al igual que Sidney Glaugin. O sea, que ha estado fenomenal. Y lo que respecta a los atletas españoles, pues siempre liderado por la Ana Pelitero, que ha conseguido una gran medalla, y hacer referencia pues a Adrián Ben, que que es el primer atleta que ha sido finalista de la prueba de 800 metros. Y no me podía olvidar en este repaso con Aya Landasen, que rozó la medalla de bronce en la prueba de maratón. Y si quieres que haga una mención especial, pues esa mención especial dentro de lo que es el olimpismo o en los Juegos Olímpicos de Tokio van para Jesús García Bragado, que con 50 años ha corrido sus octavos Juegos Olímpicos, y a nivel internacional Allyson Felix, la estadounidense, que ha conseguido su décima
su 10ª medalla. Y luego haciendo cómputo, pues a decir que este año ha sido muy bueno porque a partir de septiembre hemos visto cómo se ha abierto el abanico de competiciones, de carreras. Se empezó la cosa muy floja, que la gente cogía con prudencia, iba con prudencia a las competiciones y bueno, se han ido incrementando la participación de carreras y de atletas en estas competiciones, y estamos viendo que aunque vemos que hay ahora un rebrote de la COVID, pues que también ha habido un rebrote de participantes en muchas competiciones. Y lo que se refiere pues ahora mismo a lo personal, pues yo he sido un poco como la gaseosa, ¿no? Que abrí el bote de la esencia con mucha fuerza, haciendo récord de la hora, he estado muy bien, pero luego al final, pues eso, he tenido esos pequeños percances que he tenido, algo que en un principio iba a ser una simple rotura de fibras, se convirtió, vamos a decirlo así, en esos trombos en las venas peroneas que me ha tenido apartado del deporte y del atletismo y me ha tenido un poco, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco noqueado, pero ahora salgo de ese túnel, hay luz al final del túnel y bueno, y afronto ojalá sí, el 2022 pues, con ganas, con entusiasmos, con ganas de ganar esta maratón personal, como estoy diciendo yo, pues los medallistas olímpicos tienen que ser los atletas de élite, y luego los atletas populares tenemos que ganar esa maratón de la vida y seguir teniendo ese optimismo y esa vida que nos queda por delante. Uh-huh. En tu caso, ¿ahora cómo te encuentras? Porque mucha gente se lo está preguntando. ¿En qué fase estás? Volviendo a los entrenamientos, pero claro, has perdido unos meses, has perdido, lo decías el otro día también por las redes sociales, pues bastante masa muscular. ¿Qué estás haciendo exactamente? Entiendo que el objetivo es recuperarte lo más pronto posible e intentar volver a entrenar más o menos como antes, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo exactamente ahora? Bueno, en estos meses he sido un maratoniano muy disciplinado, pues porque le he hecho caso a los médicos. En un principio todo fue un shock emocional. Daros cuenta que yo venía de estar 20 años sin parar, casi prácticamente sin haciendo siempre una práctica deportiva, y de golpe te dicen que no puedes hacer nada de deporte. Bueno, yo creo que he hecho bien en los deberes y ahora pues la enfermedad, los trombos ya están totalmente licuados. Me sigo medicando, y esa medicación ¿en qué consiste? Pues heparina a la mañana y heparina a la noche, es decir, pinchándome la tripa a la mañana y pinchándome la tripa a la tarde, pues para evitar que se vuelvan a formar ese tipo de trombos. Dejaré de medicarme, yo espero que en el mes de enero y mes de febrero. Ya ha empezado lo que es entrenar, sí que estoy siendo muy pausado, voy poco a poco cogiendo la confianza. También es decir que después de tanto tiempo parado, pues he perdido mucho entrenamiento aeróbico y sobre todo de fuerza, y ahora mismo pues lo que trato es de coger masa muscular, de coger una preparación aeróbica, para que luego cuando llegue en el mes de febrero pues ya estar en condiciones de afrontar esos retos que siempre se le caracterizan a Martín Fit. Sí, es lo que te iba a decir, que yo estoy seguro de que 2022 va a estar lleno de retos, pero no vamos a hablar de ellos hasta que estés recuperado del todo, que es lo que te decía. Primero reto principal, queremos verte de nuevo empezando a entrenar en condiciones y con el tiempo que haga falta hasta que te recuperes del todo. Y una última cosa, que sabemos que tienes algo de prisa, que tiene que ver con 2022, pero no ya en el ámbito personal, sino en el ámbito deportivo en general. ¿Qué esperas de 2022, teniendo en cuenta pues eso, cómo ha ido este 2021, en el que parece que las cosas han empezado a rodar otra vez? Bueno, pues yo espero que el año 2022 normalmente cuando hay un año olímpico como que hemos tenido, que todos los atletas han entrenado bien, que empiece un poco la normalidad. Yo espero que para el 2022 empiece la normalidad en las carreras. ¿Qué espero de aquí del 2022? Pues que la gente empiece a soñar con que se baje de las 2 horas. Y es posible en el año 2022, y es posible antes de París 2024 ver unos dígitos por debajo de las 2 horas del maratón, y ver a los atletas españoles que están luchando ya por bajar de las 2 horas y 6 minutos. Sería el reto, por lo menos el sueño que tengo yo de ver a nivel deportivo. Un sub 2 horas en maratón y ahora mismo un 2.6 en
en maratón de los atletas españoles, que tenemos 2 aletas, hay que recordar, con 2:6 y 35 segundos. Sí. Allá Andersen y Ventaut, que lo hizo hace tan solo unos días. Y luego otros que por detrás vienen pegando muy fuerte y están ya por los 2:8, ¿eh? Algunos están. La verdad es que hay un buen plantel de corredores en el ámbito masculino, muy buenos en maratón, y en la parte femenina también tenemos seguro grandes expectativas de la cara al año que viene. Martín, te vamos a dejar ya, que como te decía antes eso, que tienes bastante prisa. Esperamos verte en 2022 a tope, que vuelvas a pasar por el podcast de Corredor en alguna ocasión, que seguro que en alguna ocasión caerá. Y nada, te dejo porque además ahora está por aquí don Juan Carlos Granado, que tiene un invitado y vamos a hablar de entrenamiento de trail. Gracias, Martín. Gran entrenador y gran podcast de Corredor. Sin duda, lo va a ser. Venga, gracias. Nuevo capítulo de Trail. Hoy toca otro perfil de invitado muy diferente. Hemos tocado varios tipos de entrenadores o técnicos y corredores, pero esta vez apostamos por la juventud y su avidez de conocimiento. Estamos ante un corredor joven y muy preparado, con gran ilusión en desarrollarse en este deporte y con mucha evidencia por delante. Si se puede ser científica, todavía mejor. Hoy hablaremos con Juan Medina. Bienvenido a Trail, Juan. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y pasar este ratito. Muy bien, Juan, pues nada, como hago con todos los invitados, preséntate un poco en cuál es tu relación con este deporte, ya sea como corredor, aunque ya sé que ahora estás en una faceta un poco menos intensa en este sentido, y también como tu formación como técnico. No sé si llamarte como entrenador, no sé si ya estás entrenando a alguien o de momento formándote para ser un futuro técnico y entrenador a la vez. Bueno, es complicado, estoy un poquito a todo. Empecé en esto de la mano del atletismo en Miranda, en mi ciudad natal, y bueno, poco a poco fui viendo que me iba tirando más a montaña. Entonces empecé a correr por la montaña y recaí en la Federación de Castilla y León de Montaña, de la mano de Kiko, en un proyecto súper bonito como es el proyecto de Centro de Tecnificación. Y bueno, pues ahí me he ido desarrollando poco a poco como deportista. Sin embargo, de unos años a esta parte, pues casi mi faceta como deportista es ya menos importante, y me dedico a las carreras por montaña también de una manera más o menos profesional. Entonces soy técnico en la Federación de Castilla y León de Montaña, y además pues desde hace cosa de un año pues también soy investigador de la Universidad de León y estoy desarrollando mi tesis doctoral pues también en la investigación de las carreras por montaña. Y bueno, también de un tiempo a esta parte, pues eso, me dedico a entrenar, a asesorar a algunos deportistas. Así que, pues un poco tocando todos los palos. Bueno, pues ya casi me has contestado la segunda pregunta, que era tu relación con la Federación de Montaña de Castilla y León, cuál era tu misión y lo que haces junto con el resto de los técnicos, los que ahora mismo estáis en un proceso de cambio en la federación, y me imagino que estaréis coordinando un poco todo lo que está entrando y saliendo como recursos humanos. Entonces, no sé cómo estás ahora tú en ese sentido. Bueno, igual todavía no nos lo puedes ni decir, que es noticia o primicia. Bueno, yo creo que ya se va pudiendo decir, ¿eh? Bueno, a ver, yo entré a la federación en 2018, como he dicho antes, como técnico, esta vez, quiero decir, no como deportista. De la mano de Kiko, que empezó en el proyecto en el 2013, y bueno, como todos los proyectos en los que Kiko se implica, pues son algo fantástico. Entonces, desde ese momento hemos trabajado juntos y nuestra misión es ayudar a los jóvenes de Castilla y León que quieran correr por la montaña a mejorar, en primer lugar, en las carreras por montaña, y en segundo lugar en otras facetas de su vida a través de las carreras por montaña. Entonces es un proyecto esencialmente formativo y educativo. Y bueno, ahora desde hace apenas unas semanas pues Kiko ya no va a estar en el proyecto y por lo tanto seguiré junto con mi compañero Manuel Fernández, también corredor y también de la casa. Entonces, bueno, eso es un poquito el proyecto que tenemos en la federación. Vale, nos has dicho también que estás ahora en proceso de elaboración de tu tesis doctoral. Ya sé que te gusta estar al lado de la ciencia y la evidencia, como ya me ha comentado Kiko, y bueno, más o menos por los comentarios que vas haciendo incluso en las redes sociales, estás muy al tanto de lo que va saliendo en este sentido, que tampoco es que sea mucho. Bueno, mira, la semana anterior entrevistamos a Nacho, que es de los pocos libros que hay en lengua española que tengan
cierta relación con el mundo del entrenamiento de trail y también que tenga cierto acercamiento al mundo científico. Y me imagino que, bueno, pues ahora estás un poco más relacionado con todo el método de trabajo más actual. Y bueno, ahora mismo, ¿en qué un poco versa tu tesis doctoral y qué trabajos de los que estás haciendo hasta ahora, pues te consideras que son de los más interesantes, de los que has realizado? Bueno, pues sí, como has dicho, la verdad es que el mundo científico me gusta mucho y si es relacionado con las carreras por montaña, pues aún me gusta más. Entonces, en mi tesis doctoral ahora mismo estamos trabajando en varias líneas de trabajo. Específicamente en el tema de carreras por montaña estamos trabajando en dos. En primer lugar, estamos tratando de determinar las demandas competitivas y lo estamos haciendo en base a una variable novedosa y que yo creo que tiene una gran aplicabilidad en el mundo de las carreras por montaña, como es la potencia de carrera. Y bueno, la segunda línea de trabajo, que también creo que es muy interesante y muy aplicable en este contexto, es el análisis del estrés térmico al que nos sometemos los y las deportistas por el hecho de desarrollar nuestra actividad deportiva en entornos montañosos, al aire libre, con condiciones meteorológicas cambiantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son dos líneas un poco prematuras en las que aún estamos cogiendo datos, pero que ya nos están haciendo ver que las conclusiones de estos estudios pueden ser interesantes, tanto para los deportistas como para los entrenadores, como para entrenadores, entrenadoras, como para el resto de gente del mundillo. Te dije que íbamos a hacer algún tipo de intervención diferente sobre la marcha, que has hablado del estrés térmico, que es últimamente un tema que parece que está bastante en boga y bueno, se utiliza de la manera clásica, que es simplemente estudiar lo que ocurre en el cuerpo a nivel interno cuando te enfrentas a situaciones tanto de extremo calor como de extremo frío. En la montaña te puedes enfrentar ante las dos situaciones, pero realmente lo que más preocupa casi siempre es la parte del frío. Pero bueno, las últimas investigaciones que me parece que están dando mucho más juego y que van un poco a futuro es precisamente el trabajo del estrés térmico en cuanto a calor y falta de ventilación y entrenar con temperatura, es decir, con los grados de temperatura de los que tenemos en el cuerpo y sabiendo si es un entrenamiento intenso y suficientemente estimulante o no. ¿Estáis un poco en esa línea o todavía no os habéis acercado a ese trabajo? Sí, efectivamente estamos un poco en esa línea. La verdad es que es algo que acabamos de empezar, como quien dice, entonces la mayoría de datos que tenemos son de condiciones de frío extremo. De hecho, la semana pasada aquí en León hubo una carrera en la zona de Matallana, pues con el 70% del recorrido cubierto por nieve, condiciones meteorológicas muy duras, con mucho frío, 10 horas seguidas de lluvia y nieve, 60 kilómetros, terrenos de montaña duros y demás. Y tenemos datos muy interesantes de temperatura interna, temperatura a nivel cutáneo, temperatura ambiental, etcétera, etcétera. Con el tema de calor, como has dicho, yo también creo que es donde más se está centrando la investigación, porque la tendencia es que cada vez más competiciones se practiquen en condiciones de alto calor y alta humedad, pero aún no tenemos datos. De cualquier manera, creo que es un tema súper interesante y que nos va a llevar a conclusiones y a resultados muy, muy curiosos. Sí, lo que pasa es que, yo ya me estoy metiendo de más en harina, igual tampoco es el motivo de estas preguntas, pero bueno, como sé que estás bastante al día, hablaba más un poco, igual que se utilizó en su día la altura para competir en esas condiciones de altura y el estrés térmico para competir en igualdad de situaciones de extremo frío, extremo calor, ahora mismo se está llevando el tema del estrés térmico de calor para mejorar el rendimiento, ya sea en normocondiciones, es decir, que se está utilizando la altura, el calor como la hipoxia, es decir, entrenamos en una habitación cerrada, sin ventilación, aumentando la temperatura al máximo y a partir de ahí es un adaptágeno para que los siguientes entrenamientos tengan un efecto adaptativo. Que es un poco la idea incluso de uno de los próximos invitados que tengo yo, pues uno de los máximos expertos aquí en España, Iván Álvarez, que no sé si te sonará, para un poco trabajar en esa línea. Yo sé que como estás un poco bastante más al día que los invitados que suelo tener, me imagino que ahí no sé si nos puedes ilustrar un poco más. Bueno, la verdad es que desde esa faceta no es nuestro campo principal de trabajo. Conozco algunos estudios que efectivamente utilizan el entrenamiento en condiciones de calor para maximizar las mejoras y las adaptaciones,
pero nuestros estudios están más relacionados simplemente a describir lo que ocurre en el organismo en situaciones de competición y a ver de qué manera podemos asegurar la salud de los deportistas, no tanto maximizar las adaptaciones. Pero sí, me parecen dos temas muy interesantes, tanto el tema de orientado más hacia el rendimiento como hacia la salud. Perfecto, pues nada, siento haberte metido esta pequeña injerencia, pero bueno, como habías hablado del tema del calor y es una cosa que últimamente me resulta bastante interesante, por eso he aprovechado para meterte la cuña. Pero bueno, en cuanto a meternos un poco, bueno, sí, bueno, en cuanto a meternos un poco más en datos, por ejemplo, los parámetros que más utilizas tú a la hora de cuantificar la carga tanto interna como externa, ¿cuáles son los que más te gustan a ti manejar y cuáles son los que crees que te dan más utilidad como técnico? Bueno, es una muy buena pregunta. Hay una frase por ahí que no sé a quién se atribuye, pero que viene a decir algo así como que no todo lo que se puede contar cuenta. Y soy bastante favorable a esa opinión. Entonces, es cierto que los datos nos ayudan un montón, pero yo creo que estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a filtrar. Entonces, a mí de cara a cuantificar, es cierto que me gusta comparar carga interna a carga externa porque me parece algo útil para comprender cómo funciona el organismo de los diferentes deportistas. Y en cuanto a carga interna, es cierto que me gusta mucho la frecuencia cardíaca. Sé que tiene algunas limitaciones, el hecho de que varíe entre un día y otro, por ejemplo, o el hecho de que no sea representativa de esfuerzos de corta duración, pero aún así me gusta utilizarlo. Y luego con carga interna, pues lógicamente como estoy trabajando con potencia, pues también me gusta hacerme una idea del esfuerzo que ha hecho los y las deportistas en base a esta variable. Por lo tanto, serían para carga interna frecuencia cardíaca y para esta carga externa potencia. Y luego hay otra variable que también la podríamos considerar como una variable de carga interna, que es el lactato, que cada vez me gusta más utilizarlo para valorar y para programar en el sentido de determinar zonas de entrenamiento. Desde hace poco lo estoy utilizando, pero estoy viendo que es que puede ser de gran ayuda para orientar de una manera más adecuada y más individualizada el entrenamiento hacia cada uno de los deportistas. Vale, estábamos hablando de las tres tipos de parámetros que utilizas, tanto la frecuencia cardíaca como el lactato ya son parámetros que se han utilizado de forma habitual, ya desde hasta en mis tiempos ya utilizamos los lactatos portátiles, que ahora ya son súper fiables, sobre todo en bajas niveles, y la frecuencia cardíaca, por supuesto, es un parámetro que llevamos usando ya de toda la vida, más nuevos en la potencia, pero bueno, a mí la frecuencia cardíaca, que al final es lo que llevamos casi todos en la muñeca o en el pecho cuando corremos, últimamente me está dando una información también bastante interesante, pues comparándolo con otros datos, como también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero aquí me voy directamente a tu experiencia con la frecuencia cardíaca en situaciones en las que aparentemente no hay tanto estrés energético como pueden ser las bajadas. ¿Tienes muchos ejemplos o, bueno, tenéis una especie de patrón de comportamiento de los corredores en las bajadas, atendiendo a que algunos bajan y otros suben el pulso con respecto a por ejemplo, a la subida previa? Sí, la verdad es que yo creo que analizar la frecuencia cardíaca en ese tipo de situaciones es bastante útil y creo que correlaciona muy bien con el perfil muscular de cada uno de los deportistas. Creo que aquellos deportistas con un perfil muscular más favorecido para las contracciones pliométricas, las contracciones reflejo-elástico-explosivas, que son las que por término general realizamos en las bajadas, tienen un perfil de frecuencia cardíaca por lo general más bajo en en estos segmentos competitivos, mientras que aquellos que no están tan favorecidos para este tipo de terrenos, pues probablemente tengan que gastar más en este tipo de acciones musculares y por lo tanto su frecuencia cardíaca sea más alta. Es un patrón que más o menos voy viendo y voy confirmando con un test bastante sencillo que suelo hacer con mis deportistas y que hacemos también en la federación, que es un test de saltos en el que se miden diferentes manifestaciones de fuerza. Y la verdad es que es bastante representativo de la realidad en el sentido de que te encuentras con deportistas que, por ejemplo, les gusta mucho subir y ves que su fuerza explosiva, su manifestación de fuerza explosiva es mucho más alta que otro tipo de manifestaciones. Y por contra te encuentras otros deportistas que quizás les gusta más bajar y que cuando están bajando su pulso es algo más bajo
y las manifestaciones reflejo elásticos-explosivas son las que predominan. Entonces creo que en este caso la frecuencia cardíaca y el perfil muscular está bastante relacionado. Sí, tiene todo el sentido lo que dices en cuanto a las capacidades elásticas y reactivas de un atleta, aunque también hay una parte adaptativa incluso de confianza en bajadas, que eso yo no sé si es capaz de detectarlo el estímulo de la frecuencia cardíaca, pero bueno, eso que dices a mí me parece que tiene mucho sentido, pero bueno, yo creo que es un campo de trabajo bastante interesante a medio o largo plazo, porque es una cosa que hasta ahora no se ha visto demasiado. Se pensaba que todo el mundo bajando descendía de frecuencia cardíaca, pero bueno, ya vamos viendo que incluso hay gente que es capaz de meter tanta intensidad bajando que es capaz de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno, yo creo que los nuevos investigadores tenéis que tirar un poco más por ahí. No te dejo intervenir, que si no nos liamos y molaría mucho el debate, pero si no me da tiempo a preguntarte más cosas relacionadas incluso ahora mismo con la fuerza, que es lo que estamos haciendo. Me imagino que van viniendo del mundo outdoor y de un poco de la corriente de las carreras por montaña. ¿El tipo de trabajo de fuerza te gustará más hacerlo en el medio natural? No sé si algo más global o analítico, que entiendo más que la primera parte. Si le trabajas también hay una secuencia de fuerza más de general o específico. Y bueno, yo creo que realmente, ¿cuál piensas que es el tipo de trabajo de contracción muscular que deberías hacer principalmente para trabajar la fuerza en la montaña? Bueno, yo creo que efectivamente la fuerza, por todo lo que hemos hablado antes, es un componente muy importante en el rendimiento en las carreras por montaña. Ahora bien, y quizás con esto tengo una opinión un poco disruptiva, cansado de ver deportistas que entrenan más en el gimnasio de lo que salen a correr. Y en teoría son corredores de o por montaña. Y yo creo que esto no debería ser así. Yo creo que hay que darle a cada componente del entrenamiento la importancia que pueda tener después en el rendimiento. Entonces, en ese sentido, es cierto que el trabajo de fuerza es interesante, pero bajo mi punto de vista no deja de ser un complemento. Y efectivamente, como has dicho antes, hay muchas maneras de integrar un trabajo de fuerza sobre un trabajo aeróbico o sobre un trabajo de carrera que podemos realizar perfectamente en el medio natural. Dicho esto, es cierto que cuando queremos trabajar algunos componentes que pueden ser interesantes, como por ejemplo relacionados con la prevención de lesiones en el engrosamiento de tendones, pues quizás sea más interesante irse a otros entornos y a otros contextos, como por ejemplo los entornos de gimnasio, y trabajar de una manera un poquito más analítica. Pero por lo general yo creo que hay un montón de cosas que podemos hacer directamente de una manera integrada con el entrenamiento de carrera. Bueno, me parece que has respondido de una manera bastante acertada en cuanto has tocado todos los temas. Sí que es verdad que yo no sé si el nuevo perfil de corredores que puedas conocer tú se pueden tirar más al gimnasio que al aire libre, pero realmente yo creo que ese tipo de corredores todavía no le conozco yo o no tengo buena oportunidad de verles. Igual ahora con el frío pues se acogen a la comodidad del gimnasio y evitan salir al exterior, pero vamos, sí que es complicado encontrar corredores a los que les guste más la parte de gimnasio indoor que lo que es hacer fuera el entrenamiento. Pero bueno, de todo tiene que haber. Para ir un poco acabando, yo tengo una especie también de idea complicada de manejar en cuanto al tipo de corredores que se ven actualmente, en cuanto a que son casi de atletas del trail, es decir, que son capaces de correr verticales, distancias cortas, distancias tipo maratón o carreras tipo skyrunning y ultras. No sé si tú también estás en la idea de que los corredores poco a poco tendrán que ir especializándose y decantándose por alguna de las modalidades del trail, o tú crees que se puede compatibilizar todas las modalidades de una manera bastante competente, o esto es fruto un poco de para mí también un poco el bajo nivel que sigue existiendo un deporte tan joven, que es lo normal, claro. Bueno, pues mira, en este caso estoy de acuerdo con las dos cosas. Efectivamente, creo que la tendencia tiene que ser hacia la especialización, y creo que tiene que ser así porque las distintas tipologías de pruebas pues tienen algunos factores determinantes de rendimiento diferentes entre ellas. Entonces creo que efectivamente la tendencia general será hacia la especialización y tendremos corredores que sean más verticalistas, otros que sean más de pruebas de línea cortas, otros de maratones y otros que se centren en las pruebas de ultra. Dicho esto, también es cierto que creo que en las carreras en la montaña es un tipo de competiciones en las que es muchísimo más fácil
compatibilizar entre diferentes pruebas que en otro tipo de competiciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues bajo mi punto de vista es muchísimo más difícil compatibilizar una prueba de 400 metros lisos con una prueba de 1500 que una prueba de vertical con una prueba en línea incluso larga. Y sin embargo la diferencia temporal entre un 400 y un 800 es muy pequeña y entre una prueba vertical y una prueba en línea larga es muy grande. ¿Y por qué se da este hecho? Pues porque por término general los factores determinantes y limitantes del rendimiento en pruebas de 400 y 1500 son diferentes entre ellos y sin embargo creo que en el caso de las pruebas verticales con las pruebas en línea, incluso con las pruebas en línea largas, los factores determinantes del rendimiento son muy similares. Al fin y al cabo, todas estas pruebas se compiten a un porcentaje del consumo de oxígeno máximo. Por lo tanto, el consumo de oxígeno será importante, el porcentaje que se corran será importante y por el hecho de desplazarse corriendo, la economía de carrera van a ser muy importantes. Dicho esto, como ya te he comentado anteriormente, es cierto que hay algunos factores que diferencian unas pruebas y otras. Por ejemplo, el tema muscular. Creo que las pruebas verticales son muy especiales en ese sentido. ¿Por qué? Porque las únicas manifestaciones que se encuentran, al ser pruebas cuesta arriba, son manifestaciones explosivas. Sin embargo, en el resto de pruebas, en las bajadas se dan, como hemos comentado anteriormente, manifestaciones pliométricas, reflejo elástico explosivas. Y luego creo que hay otro matiz con las pruebas más largas, que es la capacidad para ingerir, asimilar y utilizar sustratos energéticos. Creo que quizás en un vertical es un factor que no sea demasiado determinante de rendimiento, pero especialmente en las pruebas más largas sí lo es. Entonces, como hemos dicho, la tendencia será hacia la especialización, pero partiendo de que esta es una disciplina deportiva que puede tener a la vez un campeón de España de kilómetro vertical, un campeón de Europa de ultra y un campeón del mundo de línea, y ser una misma persona, y eso ha ocurrido esta misma temporada. Sí, bueno, a mí casi me convences porque la verdad que la respuesta que has dado es súper completa y casi me convences del todo. Y estoy muy de acuerdo en que, claro, los factores limitantes del rendimiento en este tipo de especialidades de larga duración pues son muy similares y el porcentaje del que estamos hablando es muy cercano el uno al otro. Pero bueno, yo sigo pensando que estamos en una especialidad joven y no me creo que un especialista en vertical que tarde 30 40 minutos pueda ser competitivo en una maratón de 4 horas o de un poco más o un poco menos. Creo que todavía hay que dar unas cuantas vueltas de tuerca más para conseguir corredores competentes en cada una de las modalidades, teniendo en cuenta que todos estos factores musculares van a hacer que haya corredores muy versátiles. Y no estamos hablando de Kilian, que es un poco lo que piensa todo el mundo, porque esta persona se ha adelantado a nuestro tiempo y está haciendo cosas que, bueno, pues entrena en todos los planos metabólicos de una manera bastante intensa. Vamos a decir que hay muy poca gente que sea capaz de soportar esas cargas, pero bueno, aún así la idea es que a futuro empieza a haber un poquito más de especialización. Eso es un poco mi apuesta, pero vamos, que creo que tu respuesta es muy, muy completa, muy acertada y muy en la línea de lo que pensamos un poco los que estamos cercanos al entrenamiento. Así que nada, para ir acabando, Juan, que ya sé que nos quedamos con ganas, pero bueno, nos tienes que decir dónde te podemos encontrar si queremos contactar contigo, ya sea los oyentes, escuchantes o cualquiera de los entrenadores que quieran consultarte alguna cosilla. Muy bien, bueno, pues nada, no soy muy activo en redes sociales, pero es cierto que tengo una cuenta de Twitter, principalmente para estar yo informado y de vez en cuando para publicar alguna cosita, que se llama Juan_CXM. Y luego, pues, se me puede encontrar por correo, a través del correo que tenemos en la federación, especialmente si hablamos de deportistas jóvenes, que es ctd.carreras@fclm.com, y también mi correo personal, que es jrodm@unileon.es. Entonces, nada, ha sido un verdadero placer charear y nada, muchas gracias. Muy bien, Juan, la verdad es que has aportado eso que pensaba, esa frescura y ese conocimiento que creo que estás en esa línea ahora mismo. Y bueno, no te digo que descarto que volvamos a repetir, si estás en la línea. Bueno, por mi parte será un placer. Muy bien, Juan, pues nada, nos vemos por ahí, a ver si te reconozco ya mejor la próxima vez. Perfecto, venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí este último episodio de Corredor. Bueno, no.
porque no concluyen los episodios de este podcast sin que escuchemos la voz de Óscar Alonso, de 72 kilos. En esta ocasión, una reflexión, una viñeta en formato sonoro que tiene que ver con el maratón o la maratón en mayúsculas y sobre lo que él piensa de su próximo o su próxima maratón. Es, en este caso también, el broche de oro ideal para este podcast, para este episodio y para también este año 2021. Después de las Navidades nos encontramos en este espacio. Esperemos que sigáis en el podcast de Corredor. Que lo paséis genial, feliz año nuevo y os dejamos con Óscar Alonso, 72 kilos. Adiós. Ha pasado tanto tiempo desde que corrí una maratón que al acercarme a otra vuelvo a temerla. Antes, cuando estaba en esa vorágine de entrenamientos, carreras, lecturas y documentales, la veía como una distancia más. Sabía que con mucho entrenamiento podía más o menos terminarla en los tiempos que me proponía. Pero es que ahora, que ya no corro tantos días ni compito en tantos eventos, se me hace imposible. Es como si hubiera retrocedido 15 años. O pensándolo mejor, igual es que después de enfrentarme tantas veces a ella, sé que hay que tenerle muchísimo respeto y que inscribirse en una no es un juego fácil. La mente de los corredores está secretamente conectada con la maratón. Hablan entre ellas para dejar claras las cosas. Si quieres correr una, ve con todo el respeto que puedas. Te lo pasarás bien, pero ella siempre gana.